Muchas gracias, buenos días. Les agradezco por darme la oportunidad de hacer este curso, ¿no? Que es un curso muy importante, sobre todo en los actuales. Usted ha dicho, pues voy a hablar de los conflictos se están dando en estos momentos, ¿no? Vamos a hacer primero una revisión de las normas que tienen que ver con la guerra, con los conflictos, y después vamos a aplicarlo a los conflictos, a la guerra de Ucrania y lo que está sucediendo en Gaza. Voy a compartir, no sé si lo comparto yo o lo comparten ustedes. No me ha quedado muy bien no sé si me pueden. Nosotros lo podemos compartir, doctor. Ya, ya, perfecto. Bien, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Bien, vamos a hablar en primer lugar de ese principio fundamental del derecho internacional, que es el principio de prohibición de amenaza y uso de la fuerza, que pasamos a la siguiente lámina, que se encuentra en la Carta de Naciones Unidas, el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que es una especie de, si se quiere, entre comillas, constitución de la Organización Internacional y que, bueno, contempla una serie de dispositivos, ¿no? Y esta disposición ha sido desarrollada también por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y tiene, bueno, varios componentes, pero dice, ¿no?, entre otras cosas, que la amenaza o uso de la fuerza constituye una violación del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, y no se empleará nunca como medio para resolver cuestiones internacionales. Efectivamente, en el pasado, cuando habían problemas limítrofes, era muy usual que hubieran guerras, ¿no? Entonces, bueno, este es un artículo que prohíbe ese tipo de solución, entre comillas, a los problemas entre los países. Bueno, los problemas limítrofes y de otro orden, por supuesto. Y acá dice con mucha claridad que una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz que con arreglo al derecho internacional entraña responsabilidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Eh, y acá dice también, sigue desarrollando, todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para violar las fronteras internacionales existentes de otro Estado, o como medio de resolver controversias territoriales y los problemas relativos a las fronteras de los Estados, que como digo, en un momento dado por lo menos era lo más usual. En esas épocas, los problemas territoriales todavía existen si uno se ve en el mundo, ¿no? Todavía, pero se han dado más a nivel de fronteras marítimas, ¿no? Controversias de ese tipo son más frecuentes ahora, pero felizmente en estos momentos pues tenemos la opción de recurrir, ¿no?, a la Corte Internacional de Justicia que tiene su sede en La Haya, y ustedes recordarán probablemente que el Perú, cuando tuvo este problema con Chile, pues acudió a esta corte, ¿no? Y finalmente hubo un fallo que en parte, por lo menos, no totalmente, pero sí en parte, nos dio la razón. Después está, los estados tienen el deber de abstenerse de actos de represalia que impliquen el uso de la fuerza, ¿no? Sin embargo, como vemos, en particular en el Medio Oriente, entre Israel y los demás países, pues los actos de represalia están un poco a la orden del día, ¿no? Ustedes ven las noticias, que incluso ahora se teme que pueda haber un acto de represalia por parte de Irán y sus aliados no estatales, como Hezbollah en particular, contra Israel en represalia por una acción israelí en suelo iraní, ¿no? El asesinato del líder del grupo Hamas, el señor Haniyeh.
El uso de la fuerza sí está permitido, eso es importante. Ahora, ¿en qué casos está permitido el uso de la fuerza? El uso de la fuerza está permitido en legítima defensa, también por autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, y finalmente que la entrada de tropas extranjeras en un país puede darse a pedido del gobierno de ese país. Vamos a desarrollar un poquito más este tema, porque está justamente, ¿no? Es muy, muy importante porque justamente es lo que le permite a los determinados países, digamos, justificar su intervención. En particular el tema de la legítima defensa, ¿no? Se ha esgrimido en muchas ocasiones, países que han intervenido en otro, han esgrimido ese tema de la legítima defensa. Y, por ejemplo, ahí se habla un poco de la guerra preventiva, ¿no? La guerra preventiva está prohibida, ¿no? Tú no puedes atacar a un país porque dices, bueno, este país está acumulando fuerzas y, o en todo caso lo interpreto de esa manera, porque obviamente ahí tú tienes, de alguna manera, interpretas las cosas como te parece a ti, las acomodas, ¿no? A lo que tú piensas, ¿no? Por ejemplo, Rusia justificó en parte su invasión de Ucrania sobre la base de que, pues, en Ucrania, supuestamente, los occidentales, ¿no? La OTAN, eventualmente podía instalar armas, como lo usan en Irak. Sí, ahorita justamente voy a hablar también de ese tema, ¿no? Como lo hizo, ¿cómo se llama? Que supuestamente, la OTAN instalaría armas nucleares en Ucrania, ¿no? Entonces, claro, eso es una especie tampoco es un argumento, ¿no? Eso va a pasar, ¿no? Que tú vas a atacar a un país, ¿no? Y menos aún si no tienes cómo probar lo que estás diciendo, ¿no? Porque pues, no hay visos de que en el terreno no se ve, pues, que hay una, digamos, un traslado, ¿no? De armas nucleares al país, ¿no? El caso de, me está mencionando Ana Vergara sobre el tema de Irak. Acá es interesante porque a mí eso tiene que ver mucho también con el terrorismo, que es un fenómeno bastante nuevo. El caso de Irak, obviamente, la invasión de Estados Unidos, antes de eso, sí hubo un ataque contra los iraquíes que fue autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y fue en 1990 cuando el gobierno de Irak, que en ese momento era gobernado por este sátrapa Saddam Hussein, se le ocurrió invadir Kuwait, ¿no? Bajo el argumento de que Kuwait era un país artificial y que en realidad pertenecía a Irak. Lo curioso, irónico, es que el propio Irak es un país creado de manera artificial por el Reino Unido, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero en fin, eso evidentemente era un detalle para el señor Saddam Hussein. Y ahí hubo, sí, un consenso en el Consejo de Seguridad. No olvidemos, pues, en el Consejo de Seguridad es este órgano de Naciones Unidas compuesto por 15 países, ¿no? Que es el órgano que toma la mayoría de las decisiones obligatorias, ¿no? La Asamblea toma una serie de resoluciones, pero en su gran mayoría no son obligatorias. Las del Consejo de Seguridad, en su gran mayoría, sí son obligatorias, ¿no? Y entonces, y ahí en ese Consejo de Seguridad, recordemos que son 15 miembros, de los cuales 10 van rotando cada 2 años, ¿no? El Perú, por ejemplo, ha sido, no sé si en 3 o 4 ocasiones, ha sido miembro del Consejo de Seguridad, y hay 5 que tienen un enorme privilegio, ¿no? De ser miembros permanentes, y no solamente eso, tienen el privilegio del veto, lo que quiere decir que basta que uno de esos países se oponga a una resolución para que esa resolución simplemente no sea adoptada. Los otros 14 países pueden estar de acuerdo, pero si uno de esos 5 países que son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido se opone, pues simplemente la resolución no es adoptada. Entonces, en 1990, en ese momento sí, los países se pusieron de acuerdo ante lo que era una invasión flagrante, ¿no? Además, bueno, el contexto geopolítico ayudaba, ¿no? En ese entonces la Unión Soviética ya estaba bastante debilitada y todavía gobernaba Gorbachev, que había sido aliado de Saddam Hussein, ¿no? Durante bastante tiempo,
pero claro, en ese momento estaba bastante debilitado y ante una invasión tan flagrante decidió dar su apoyo a esta resolución, porque pudo eventualmente haberla vetado. Y entonces sí, se produjo pues la intervención sobre todo de las fuerzas norteamericanas. Lo que pasó el 2000, ahí lo que pasó fue que eh, bajo el pretexto de que Irak tenía armas de destrucción masiva, armas químicas, es que Estados Unidos intervino sin autorización del Consejo de Seguridad, ¿no? Ahora, es verdad que quisieron decir, ¿no? Quisieron decir que en realidad el Consejo ya había dado la autorización en una resolución anterior, lo cual era falso. Eso lo dijeron después de que en la sesión digamos, decisiva del Consejo de Seguridad, eh, Francia en particular se opuso, ¿no? Otros países también, pero sobre todo Francia en particular, se opuso a autorizar la invasión de Irak, porque decía, oiga, este, la entidad, ¿no? La Agencia de Naciones Unidas para que ve estos temas de armas de destrucción masiva, temas nucleares, ¿no? Ha dicho, el derecho al veto no sería un tanto, sí, sí, cómo no. Creo que me parece que la dinámica es, yo voy exponiendo y después me parece que vamos retomando las preguntas, creo que esa sería la dinámica. Creo que si van tomando nota de las preguntas, cómo no, yo voy a contestar pero en fin, si veo alguna pregunta que la puedo contestar inmediatamente, Claro que la sí, doctor. Vamos a compartir un enlace para que coloquen, planteen sus preguntas y en la última media hora, vamos con la respuesta a las preguntas, si le parece. ya, ya, perfecto. Entonces, en ese caso, efectivamente, Estados Unidos quiso, ¿no? Justificar, y la nación y todo el mundo de Francia dijo en particular, ¿no? Interesante porque ustedes saben que en el Consejo de Seguridad no se aplauden los discursos, ¿no? En la Asamblea G, la Asamblea que se reúne, por ejemplo, ahora se va a reunir en septiembre, van a ir los jefes de Estado, entiendo que la señora Boluarte asistirá, como asistió el año pasado, a la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Y ahí sí se aplaude, ¿no? Pero en el Consejo de Seguridad normalmente no. Pero ahí el ministro francés de Relaciones Exteriores, el señor Dominique de Villepin, pronunció un discurso muy bueno en respuesta a los argumentos norteamericanos y la gente aplaudió, ¿no? Fue un discurso emocionante, la verdad, ¿no? Y claro, Estados Unidos se la cobró a Francia, digamos, en ese momento Estados Unidos era un país cuyo presidente George Bush hijo estaba rodeado, ¿no? De los llamados neoconservadores que tenían esta loca idea de que Estados Unidos, como había ganado la Primera Guerra, había ganado la Guerra Fría, tenía todo el derecho, ¿no? De imponer sus puntos de vista a nivel mundial, ¿no? Era la única potencia que quedaba prácticamente, no totalmente, pero bueno, había efectivamente, estaba saliendo airoso de la Guerra Fría. Y con una anécdota que siempre les cuento a mis alumnos, en el en el Senado norteamericano tienen su cafetería, ¿no? Y servían papas fritas. Ustedes saben que papas fritas se dice French fries, ¿no? Ya no voy a volver sobre por qué se dice French fries, hay una razón histórica para eso. Entonces dijeron que ya no iban a servir French fries, sino iban a servir Freedom fries, ¿no? Es una cosa, una anécdota bastante curiosa que indica un poco cómo era el Estado en Estados Unidos, una especie de fanatismo bastante llamativo, ¿no? Bueno, en fin, el tema es que eso fue una invasión, por supuesto, absolutamente ilegal, ¿no? Y además fue un desastre porque a partir de ahí Al-Qaeda se metió a Irak, después se convierte en el Estado Islámico, en fin, las consecuencias fueron terribles. Ahora, en relación con esto, cuando se produce el fenómeno del Estado Islámico y Estados Unidos y los países occidentales intervienen en Siria, ustedes recordarán que el Estado Islámico conquistó un territorio que estaba entre Siria e Irak. Entonces decían, oye, ustedes, ¿por qué intervienen en Siria? No, pues ahí está el Estado Islámico. Bueno, pero eso no es suficiente, ¿no? Este, y
les dice, Estados Unidos dice, sí, lo que pasa que en Irak, primero en Irak es el gobierno iraquí, el nuevo gobierno iraquí me ha pedido, ¿no?, que yo intervenga para combatir al Estado Islámico. Y Siria, bueno, lo que pasa que es desde Siria se está atacando a Irak. Entonces, en cumplimiento del pedido de Irak, yo me meto también a Siria a combatir al Estado Islámico. Otros decían, no, lo que pasa que desde Siria, donde estaba la capital del Estado Islámico, Raqqa, se están, digamos, organizando atentados en nuestros territorios. Por lo tanto, tenemos todo el derecho a defendernos, ¿no? Entonces, claro, es una cosa polémica y se entiende perfectamente que se haya combatido a Siria, pero claro, hay estos puntos sueltos, si se quiere, ¿no?, cabos no atados, si se quiere, en materia de derecho internacional, ¿no? Han habido una serie de intervenciones también, no, otras intervenciones no autorizadas por el Consejo de Seguridad, como el propio ataque de Estados Unidos a Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre, que todo el mundo entendía, pero en fin, pero que no había sido formalmente autorizado por el Consejo de Seguridad. Y también, por supuesto, la intervención de la OTAN contra en la guerra de los Balcanes, ¿no? También en ese momento se invocó razones humanitarias, ¿no? Pero formalmente el Consejo de Seguridad tampoco había aprobado. Claro, evidentemente, si tienes países que se van a oponer, evidentemente, pues dice, bueno, ¿saben qué? Intervenimos nomás, ¿no? Claro, es verdad, siempre se dice que el derecho internacional es un derecho relativo y de aplicación aleatoria, ¿no? Porque depende mucho de cómo están finalmente los términos, las relaciones de fuerza en términos geopolíticos, ¿no? Bien, entonces, y después, entonces, como digo, legítima defensa, perfectamente autorizado por autorización del Consejo de Seguridad, que en muy pocas ocasiones eso se ha dado, ¿no? Y también, y a veces incluso se puede, ¿cómo se llama? Los occidentales, la OTAN, ha sido acusada, sobre todo Francia y el Reino Unido, de aprovechar ¿cómo se digo? Una autorización del Consejo de Seguridad en Libia para que solamente autorizaba una interdicción aérea. Es decir, como la aviación libia, en la guerra que estalló, ustedes recordarán, la primavera árabe, Libia también fue un país que fue alcanzado por estas revueltas y el gobierno de Muammar Gaddafi atacó a los rebeldes, e incluso gente pacífica, manifestantes, desde el aire, ¿no? Entonces, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución donde iba a haber una interdicción aérea, ¿no? Y eso implicaba, claro, bombardear los aviones y los aeropuertos en todo caso, ¿no? Pero de ninguna manera atacar a las fuerzas terrestres del ejército libio. Esa autorización no había sido dada. Sin embargo, Francia y el Reino Unido atacaron las fuerzas terrestres también de Libia, ¿no? Entonces, bueno, ahí también, pues, y claro, al final Libia en estos momentos es un país que tiene una guerra civil que no termina desde el 2011, como también, por supuesto, en Siria. Pasemos a la siguiente para ir avanzando. Uy, bueno, todavía tengo minutos. Y aquí, bueno, hemos visto un poco el contexto de esta norma que prohíbe el uso de la fuerza. Pasemos ahora algo que tiene que ver con la guerra, que son los convenios de Ginebra, que tienen que ver cómo se trata a los heridos, los civiles, durante las guerras. Ustedes saben que esto está muy ligado a la creación de la Cruz Roja, ¿no? La Cruz Roja Internacional se creó en el siglo XIX, es una historia bien interesante, un suizo, porque claro, en una época, pues, en las guerras no había normas, o sea, es decir, se buscaba que hubiera algún tipo de norma. Con el campo de batalla era muy usual que a los heridos los dejaban ahí o los remataban, ¿no? O también se mataran a los prisioneros, ¿no? Entonces, un momento dado hubo una batalla llamada el Solferino, que fue en Italia, cuando Italia todavía parcialmente estaba siendo ocupada por los austriacos, ¿no? por el imperio austriaco, una batalla allí en norte de Italia, en ese lugar llamado Solferino, y ahí Henry Dunant, un suizo, vio cómo había sido esa batalla y se quedó horrorizado, ¿no? Y dijo, bueno, tenemos que hacer algo, porque no puede ser que no se atiendan a los heridos, ¿no? Y todos los, bueno, y tratar de limitar
obviamente las guerras son terribles, pero tratemos de hacerlas en medio de todo lo más humanas posibles, ¿no? Y ahí, en ese contexto, es que, bueno, se producen las negociaciones para unos primeros convenios de Ginebra que contemplaban eso, ¿no? Que no se podían atacar, ¿no?, a aquellas personas que atendían a los heridos, a las ambulancias, en fin, ¿no? Y así se desarrolla, ¿no?, este tipo de derecho y finalmente ya después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, se van dando los convenios actuales de Ginebra y sus protocolos adicionales que tienen que ver precisamente la atención a los heridos, el trato a los prisioneros y todo lo demás, ¿no? Lamentablemente no siempre se cumple, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en la guerra en Gaza que ambulancias han sido bombardeadas, ¿no? Han muerto enfermeros, han muerto médicos en Gaza, ¿no? En clara violación de los convenios de Ginebra, ¿no? En el caso de Ucrania, el trato a los prisioneros, cuando por ejemplo se están produciendo estos intercambios de prisioneros entre rusos y ucranianos, pues los prisioneros ucranianos que son liberados en el momento por los rusos, pues llegan en muy malas condiciones, lo que quiere decir que son objeto, ¿no?, de un trato denigrante, se habla de golpes, de torturas, de violaciones incluso, ¿no? Entonces, claramente ahí no se está cumpliendo con los convenios de Ginebra, ¿no? También se ha hablado, por supuesto, como no, de los convenios en el caso de Gaza, como han habido denuncias, ¿no? Ahí, en ese caso, sí ha abierto una investigación en Israel por el caso de algunos. En general, el trato a los miembros de Hamas es terrible, pero un caso particular que fue denunciado, que hubo incluso violación, ¿no? Y ahí sí, en este caso, el gobierno israelí ha abierto una investigación, ¿no?, por ese caso de violación. Y increíblemente, radicales israelíes intentaron atacar, ¿no?, la base donde habían sido arrestados los responsables, ¿no?, de esta violación, y como diciendo que no habían hecho nada malo. Es terrible lo que pasó en ese momento, ¿no? Así que bueno, ahí esto también como parte, ok, se da la guerra, bueno, lamentablemente, pero eso sí, se tienen que respetar una serie de normas, ¿no? Que son fundamentales. Eh, de ahí pasamos a la siguiente lámina y pasamos un poco en relación con lo anterior, que son los delitos y crímenes de guerra y lesa humanidad, que como saben en estos momentos el tema de la lesa humanidad es de mucha actualidad en el Perú y de grandes debates, ¿no?, en estos momentos, en nuestra política local. Pasemos a la siguiente. Y ahí tenemos que ver, bueno, varios instrumentos, ¿no? Por supuesto, los tribunales de Nuremberg y Tokio, ¿no?, tras la Segunda Guerra Mundial, pues significaron establecer una serie de normas para juzgar crímenes. Claro, lo interesante ahí fue que no se aplicó. Claro, en ese momento, ustedes saben que en el derecho penal existe el derecho de no retroactividad, ¿no? Pero claro, en ese momento tuvo que haber una especie de excepción porque había que castigar, ¿no?, a gente que había cometido crímenes atroces, ¿no? Por supuesto, en el tema de los nazis, el holocausto, y en el caso de Japón, el trato a los prisioneros, ¿no?, que los obligaban pues a trabajar, trabajos forzados, e incluso también, como en el caso de los nazis, utilizaban seres humanos para investigaciones científicas, ¿no? En fin, en vez de utilizar lo que se utiliza normalmente, que pueden ser animales, ¿no? Utilizaban a seres humanos. Entonces, claro, había que castigar este tipo de crímenes y entonces se establecieron una serie de normas y que fueron aplicadas de manera retroactiva a hechos cometidos antes, ¿no? Y bueno, también se crearon tribunales especiales para el caso de Yugoslavia, ¿no?, la ex Yugoslavia, y también de Ruanda. Esto antes, finalmente, de la creación
de la Corte Penal Internacional, que es la que ahora encargada, ¿no? Encargada, y también en este momento, como ustedes saben, encargada de, digamos, de juzgar ese tipo de crímenes y delitos, y como ustedes saben, en estos momentos también en el Perú, pues hay una polémica respecto de un pedido, ¿no? De ciudadanos para que la Corte Penal Internacional vea el caso de las muertes, ¿no? De manifestantes al inicio del gobierno de la señora Boluarte. Lo que hay que decir de todas maneras es que la Corte Penal Internacional solamente puede actuar por pedido de estados, ¿no? Y o del Consejo de Seguridad, ¿no? Y por ejemplo, el caso de Venezuela, en Venezuela se abrieron investigaciones, me parece, el 2017, 2018, no recuerdo bien en estos momentos, por pedido de varios estados, entre los cuales el Perú, ¿no? Por la represión de estas grandes manifestaciones que hubo tras esta elección, también otra elección absolutamente fraudulenta en la que la oposición, la mayoría de la oposición no quiso participar de Maduro, ¿no? Según su primera reelección. Entonces ahí se cometieron tal cantidad de crímenes que al final dieron lugar a la apertura de una investigación que ha quedado un poquito congelada, ¿no? De alguna manera, y que todavía por lo menos no ha dado lugar a un pedido, ¿no? A un pedido de captura internacional de Maduro y su gente, ¿no? Lo que han hecho estos ciudadanos peruanos es presentar un pedido para que la fiscalía, que es de oficio, puede iniciar una investigación, o sea, puede ver cuando suceden ese tipo de cosas, puede iniciar una investigación, pero la fiscalía no es que, digamos, no es que está, digamos, es algo que ya verá si le parece o no, pero no es que sea parte de un procedimiento normal, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, veo complicado que eso se vaya a dar, porque, por ahora por lo menos, porque la Corte Penal Internacional interviene únicamente cuando no hay un proceso interno, ¿no? Que esté siendo llevado a cabo, ¿no? Todavía, por las noticias que leo, la Fiscalía de Ayacucho, la de Puno y otra, alguna más, están investigando, y entiendo que están avanzando las investigaciones, ¿no? Entonces yo veo ahora por lo menos complicado, porque la Corte Penal Internacional interviene únicamente cuando no se está dando justicia, por otro lado, y en particular en el país donde se han cometido estos crímenes, ¿no? Entonces, al menos todavía yo veo complicado que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra una investigación por los casos de la señora, estos casos que involucran a la señora Boluarte y varios miembros de su gobierno. Salvo pues que se empantane totalmente el proceso en Perú y se vea que en el fondo pues no hay ninguna voluntad de que se llegue, ¿no? Se llegue a la verdad. Entonces, claro, en ese caso sí. Ahora yo lo veo poco probable, al menos por ahora. Pasemos a la siguiente. Yo empecé, son 40, creo que son 40 minutos, ¿no? Sí, minutos, bueno. Bueno, creo que son los criterios, todo tipo de crímenes, ¿no? Asesinatos, deportación, actos inhumanos contra las poblaciones civiles, antes o durante la guerra, como la esclavitud, ¿no? Aunque les parezca raro, pues han habido casos en Libia en particular, ¿no? De casos de esclavitud terrible, ¿no? Por parte de grupos armados, ¿no? Que vendían. Hubo un reportaje de CNN, me parece que es del 2016, donde una reportera se coló en una venta de esclavos y era, efectivamente, miren este señor, miren los dientes, está perfecto, es una cosa increíble, ¿no? Que todavía sucede. Encarcelamiento también arbitrario, tortura, violación, prostitución forzada, porque hay que ver que la violación, claro, la violación se puede dar, digamos que es un crimen que es castigado, pero también es un arma de guerra, y se está dando, por ejemplo, hay muchas denuncias en estos momentos de mujeres ucranianas violadas como una especie de táctica, ¿no? De guerra rusa, ¿no? Y cuando se da en ese contexto, se convierte en un delito de lesa humanidad, crimen de guerra, ¿no? Eh, Después, bueno, ataques sistemáticos contra la población civil y violatorios de los derechos humanos. Bueno, lo que está pasando ahora en Gaza, ¿no? Donde los bombardeos israelíes
Han matado hasta ahora, según el Ministerio de Salud de Gaza, que está obviamente controlado por Hamas, habla de más de 40.000 muertos y una gran cantidad de civiles y de mujeres, ¿no? Más allá del debate que puede haber sobre las cifras, es evidente, ¿no? Uno ve las imágenes terribles. Escucho un ruido ahí, no sé si hay alguien que está... ¿Todo bien? Ya. Si me dicen si hay un problema de repente, porque veo que a veces aparece un aviso que me dice que la conexión a internet está un poquito inestable. Espero que no esté generando problemas. Eh, bueno, eh, si en todo caso me avisan por WhatsApp si hay ese problema, por favor. ¿Ah? Si hay un problema, me digo a los organizadores, si hay un Puede problema continuar, con... doctor, no hay problema. Ya, ok, gracias. Eh, Entonces, les decía, ¿no? Entonces hay una serie, pues, de delitos que son perseguidos. El genocidio, como ustedes saben, en estos momentos hay un pedido. Bueno, en este caso la Corte Internacional, no la Corte Penal Internacional, sino la Corte Internacional de Justicia, que es una denuncia contra el Estado de Israel, porque la Corte Penal juzga a individuos, ¿no? La Corte Internacional eh, puede ver denuncias contra un Estado por genocidio, ¿no? Por las normas que tienen que ver con el genocidio, que dice que es la Corte Internacional de Justicia que dirime en este caso cuando hay una denuncia contra un Estado, ¿no? En este caso. Y se está viendo, ¿no? Se está viendo efectivamente si se está produciendo un genocidio y eso más adelante, en todo caso, para perseguir a los responsables, en este caso, por ejemplo, el primer ministro de Israel, ¿no? Dicho sea de paso, perdón, dicho sea de paso, ustedes saben pues que hay un pedido del fiscal, de la fiscalía, de orden de captura contra el señor Netanyahu, primer ministro de Israel, su ministro de Defensa, y también contra miembros de Hamas, pero de los cuales, de esos tres que están con orden de captura, dos ya están muertos, ¿no? Y uno es el líder, este es Sinwar, que es el líder máximo en estos momentos de Hamas, ¿no? Y aparentemente los occidentales están haciendo todo tipo de maniobras para impedir que se den esas órdenes de captura, ¿no? No solamente Israel, que se ha visto que ha estado durante mucho tiempo espiando a los miembros, ¿no? Espiando a la Corte Penal Internacional, después una serie de recursos. Los occidentales, por ejemplo, Reino Unido, ante este pedido del fiscal para la captura de los líderes israelíes, el Reino Unido presentó una especie de recurso de amicus curiae, como amigo de Israel, que es una cosa procesal que existe, para, bueno, refutando, ¿no? Los argumentos para que se pueda dar la captura, ¿no? O la intervención, en todo caso, incluso la Corte Penal Internacional en este caso. Y esto abrió la puerta para que se metieran una serie de otros actores, ¿no? Abogados y demás, presentando una serie de recursos. O sea, en estos momentos hay una maniobra, ¿no? Para, si se quiere, retrasar la decisión del tribunal, de la Corte, de finalmente acceder al pedido de la Fiscalía. Ahora, son como decenas digamos, estos tipos de informes, recursos que han sido presentados, ¿no? Incluso hay un senador norteamericano. Y entiendo, por lo que he visto, que la Corte tiene un límite máximo que es el 26 o sea, el lunes, que es el último día en que la Corte tiene que resolver, pronunciarse de todos estos tipos de recursos que han presentado, que también incluyen, como digo, incluso el hecho que la propia Corte pueda intervenir en este caso. Como ustedes saben, la Corte solamente hay varios países que no son parte de la Corte, ¿no? Israel no lo es, pero la Corte sí puede intervenir cuando se están dando violaciones bueno, estos crímenes se están dando en un territorio de un país que sí es parte de la Corte, aun cuando sean cometidos por otro país que no sea parte de la Corte, ¿no? Entonces, Palestina, que no es un Estado reconocido por Naciones Unidas, pero sí tiene el estatus de observador,
¿no? Por lo tanto, sí, entonces se siente el enunciado de Israel, entonces la Corte Penal Internacional dice, bueno, yo tengo, ¿no? Tengo toda la competencia para investigar lo que está pasando no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, ¿no? Entonces, claro, lo que se busca ahora es, los israelíes lo que buscan y sus aliados occidentales es rebatir ese argumento, ¿no? Así que mañana, no, el lunes quiero decir, es el último día, y a partir de ahí, en función de lo que decía la Corte, es que la Corte podrá, ¿no? Si ratifica que es competente quiero decir, va a tener, bueno, no hay un plazo para que pueda dictar o no las órdenes de captura internacional. Hay mucha presión ahora, y no hay mucho plazo. Se puede, por ejemplo, en el caso de Putin, se demoraron 3 semanas o incluso menos en dictar una orden de captura contra Putin. En otros casos pueden demorarse algunos meses, ¿no? Y va a ser bien interesante porque hay mucha presión, ¿no? Mucha presión. Es más, en Estados Unidos se ha pedido sancionar a la fiscalía, cosa que ya se dio cuando el anterior fiscal, una valiente fiscal de un país africano, no recuerdo en esos momentos el nombre, comenzó a investigar a Estados Unidos por crímenes presuntamente cometidos en Afganistán, en bombardeando a civiles, ¿no? ¿Y qué pasó? Que fue sancionada por el gobierno de Donald Trump e incluso creo que ya no tenía acceso a su tarjeta de crédito, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, ahora se quiere también, ¿no? Hay impedidos que lamentablemente el propio gobierno de Biden, ¿no? No ha descartado, ¿no? ¿Se imaginan ustedes otra vez? O sea, es terrible. O sea, es terrible, ¿no? Que se pretenda tomar represalias contra un fiscal que simplemente está haciendo su trabajo. Así de simple. Ojalá no se vaya a dar eso, ¿no? Si es que efectivamente se da una orden de captura contra Netanyahu y su ministro de Defensa. Bien, vamos avanzando porque creo que el tiempo va corriendo. Bueno, varias características de esos crímenes no son cualquiera, ¿no? No es porque un soldado violó en un momento dado a una persona, ¿no? Que eso supone necesariamente un crimen. Tiene que ser parte de un plan, ¿no? Y ser parte de una estructura, tiene que ser parte de un plan, ¿no? Que dicen, bueno, utilizan la violación como arma de guerra, ¿no? No solamente, por cierto, de ejércitos, sino también de grupos armados irregulares, ¿no? Y ahí entran, por ejemplo, las FARC en Colombia, ¿no? Y también grupos como Hamas y demás, ¿no? Después, el solo hecho de ser parte de ese plan es suficiente para que seas acusado. Oye, yo no violaba a nadie. Sí, pues hermanito, pero tú has dado la orden, ¿no? Ya pues, ¿no? O no has hecho nada. Sabías tú con lo que estaba pasando. Pero claro, tú eras parte de una estructura y no, porque además hay otro tema. Tú no puedes decir estoy cumpliendo órdenes. Eso no vale. No es que, oye, la orden me la dieron. Sí, pues, pero eso no. Tú tienes que en ese momento tienes que oponerte, ¿no? Oponerte a cumplir una orden que viola las normativas penales internacionales. Eso no te exonera de responsabilidad, ¿no? Después no se puede alegar ignorancia, si eres parte de una estructura, no sabes perfectamente lo que está pasando, ¿no? Después, dominio del aparato estatal o paraestatal que cometió los crímenes, es un poco lo que también se invocó en el lado de Fujimori, ¿no? Que él tenía el dominio del aparato estatal, ¿no? Este tema de la autoría inmediata, este tema que está muy en boga en estos momentos, que es la imprescriptibilidad, ¿no? Dicho sea de paso, acá les menciono una resolución. Esto es un tema que obviamente queda un poco a criterio de los tribunales, ¿no? Pero ya la Corte Internacional de la Haya, respecto al caso peruano, ¿no? De esta ley que se ha dado, ¿no? Llamada Ley de Impunidad, pues la Corte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que esa ley viola las normativas internacionales, o sea, ya se pronunció ese tribunal. Yo me imagino que ahí también depende mucho de las actuaciones de los tribunales nacionales, ¿no? Hace un tiempo, un tribunal argentino que estaba viendo un pedido de extradición contra un chileno que formaba parte de un grupo de exterminio de Chile, del gobierno de Pinochet, que entiendo que asesinó al general Prat en Buenos Aires, ¿no? Un general que se oponía a Pinochet. Este señor también era juzgado y se pidió su extradición y a Chile para que fuera juzgado y el tribunal argentino
él arguyó ante el tribunal argentino que no se le podía aplicar de manera retroactiva la prescriptibilidad. ¿Por qué? Porque Argentina se había hecho parte la Convención de Ginebra, que tiene que ver precisamente sobre la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, recién a partir de 2002. Y el delito que a él se le atribuía había sido cometido en los años 70. Entonces decía, no, pues no se puede aplicar de manera retroactiva. Pero ¿qué dijo la Corte Argentina? Dijo, momentito, ok, es verdad, hay este acuerdo y Argentina recién es parte a partir del 2002, pero ya era una costumbre internacional este tema de la imprescriptibilidad, ¿no? Que Argentina ya lo venía aplicando en los años 60. Entonces, este argumento de la costumbre, ¿no? Que, que efectivamente la costumbre es parte del derecho internacional, es una fuente importantísima. Entonces fue un argumento para que la Corte desechara este argumento de la no, de la no retroactividad, ¿no? Lo que va a pasar ahora, solamente que entiendo que ya está pasando, que los jueces peruanos también están alegando, ¿no? Que no esta ley pues viola, ¿no? No van a aplicar. Posiblemente lo que puede pasar, ¿no? Que los jueces no van a aplicar esta ley. Ya está pasando, ¿no? Así que bueno, ahí pues hay una gran controversia en estos momentos, como saben. Y por supuesto no hay indulto, no hay amnistía, ustedes lo saben, lo hemos visto en el caso de Fujimori, pero en el caso de Fujimori finalmente no se ha respetado esa disposición. Y por supuesto tampoco valen las inmunidades, ¿no? Que saben que los jefes de Estado, de gobierno, tienen un régimen de inmunidad, ¿no? Pero para este tipo de delitos no existe y por lo tanto hay presidentes en ejercicio como el señor Putin, como antes un ex dictador de Sudán, Omar al-Bashir, que fueron también, están con orden de captura, ¿no? Y bueno, por más jefe de Estado que sea, ¿no? Bien, pasemos rápidamente para seguir avanzando al tema de control de armas, que también tiene que ver, cómo no, con la guerra, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, primero, como saben, algunos antecedentes, ¿no? En la Primera Guerra Mundial se utilizaron gases en la guerra, ¿no? El famoso gas mostaza, porque de ese color era ese gas. Y ese gas fue prohibido en 1925, ¿no? Y efectivamente, en la Segunda Guerra Mundial, en el campo de batalla, no se utilizaron gases. Por supuesto, una guerra terrible, terrible. Sí se utilizaron las armas atómicas, ¿no? Porque no había ninguna prohibición, recién estaban surgiendo al final. Ustedes lo vieron, seguramente han visto la película Oppenheimer, ¿no? Pero sí, efectivamente se respetó eso en el campo de batalla. Obviamente, lamentablemente, pues en los campos de concentración, obviamente fue un tema distinto, ¿no? Pero en el campo de batalla sí se respetó esa disposición, ¿no? Bueno, a partir de ahí han habido, después el tema de las armas nucleares, bueno, lo que hay es básicamente tratados entre Estados Unidos, la Unión Soviética primero y después Rusia, de limitación, por eso que ambos países tienen más o menos alrededor un poco más de 5.000 bombas, digamos, misiles atómicos, ¿no? Entonces se limita, aunque lamentablemente el último tratado ha quedado que implica más permitir al otro país enviar inspectores al otro para chequear que efectivamente se está cumpliendo el tratado. Lamentablemente ese tratado también, en razón de la guerra de Ucrania, ha quedado suspendido prácticamente y ya no está vigente. Entonces, no hay en estos momentos, aunque dice Rusia dice que sí está cumpliendo, ¿no? Pero Estados Unidos dice también que nosotros cumplimos, en fin. Bueno, el tema es que ya, más allá de lo que ellos puedan decir, pues los dos ya no se sienten obligados por ese tratado, ¿no? Pero sí hay una convención sobre armas químicas de 1993, ¿no? Que además contempla, ¿no? Contempla, bueno, prohibición de estas armas y contempla, como no, uy, se me dio uy, ya son las 11 ya. Sí, me he emocionado. Bueno, tratado, digamos, que prohíbe efectivamente este tipo de armas, más inspecciones, ¿no? Irak las estaba cumpliendo finalmente, por eso no se justificaba. Porque, claro, Saddam Hussein se había dado cuenta que no le convenía, ¿no? Había tenido, Saddam Hussein utilizó el gas mostaza, lo utilizó contra los iraníes en la guerra de 1982 y 88 y también contra los drusos
que son una población que existe en Irak, que no son árabes, ¿no? Pero sí son musulmanes, y que de alguna manera buscan su autonomía, cuando no independencia. Utilizó también contra los drusos, ¿no? Pero después, eh, ya, bueno, parece que decidió, pues, finalmente entregarlas y más allá de lo que Estados Unidos pudiera decir. Y también, como no, el tratado de no proliferación nuclear, por lo cual ya no tiene que haber más países que tengan la bomba atómica, ¿no? Pero Corea del Norte, que era parte de ese tratado, se salió para poder desarrollar su bomba atómica y es el último país en tener bombas, digamos, haber desarrollado bombas atómicas. Creo que me he llegado al final. Pasemos rápidamente a las dos últimas. La guerra de Ucrania. Bueno, aquí también, principio de no recurso a la fuerza, se ha violado, como no, crímenes de guerra, ¿no? Por eso Putin, sobre todo por el caso de estos niños ucranianos que han sido secuestrados, más de manera abierta, han llevado miles de niños ucranianos a Rusia para convertirlos, ¿no? En pequeños rusos, ¿no? Eso obviamente, y por ese motivo, que no hay que demostrar nada, porque es una cosa que es incluso hecha de manera abierta, ¿no? Incluso hay una persona que se encarga de eso, que declara abiertamente sobre ese tema, el crimen ya está demostrado. Entonces, por ese motivo es que le han dado la orden de captura a Putin y también a la persona que dirige ese programa, ¿no? Y como no, el trato a los prisioneros, las violaciones, en fin. Pasemos al tema de Israel con Hamas y con eso acabo para dar un espacio para las preguntas. En Gaza, algo similar. Ahí es interesante también, porque estamos hablando acá de una guerra contra un grupo armado irregular, ¿no? Dicho sea de paso, atacar también a, ¿cómo se llama? Lugares que son lugares declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad, también es un crimen de guerra. Tan es así que ha sido condenado el líder, uno de los líderes de un movimiento islámico en Mali, por haber destruido parcialmente unas tumbas de personajes del Islam, ¿no? ¿Por qué? Porque en la religión musulmana, los más radicales dicen que todo musulmán tiene que ser enterrado en una tumba muy simple y no en un mausoleo, porque los mausoleos dicen que se presta a la idolatría, es decir, a que ya no se rece tanto a Mahoma, sino al muerto. Nosotros, como sabemos en el catolicismo, no los protestantes, pero sí los católicos, rezan a los santos. Bueno, eso tanto para los protestantes como para los musulmanes es una idolatría, eso no se puede hacer. Entonces, los más radicales musulmanes destruyen los mausoleos, ¿no? En particular de esta pequeña rama de musulmanes que son los sufíes, ¿no? Que ellos sí tienen santos, que ellos, claro, no es un santo a lo católico, porque no hay una iglesia que te dice que esa persona es santo, pero sí que es una persona a la cual se pide que interceda ante Allah. Bueno, en todo caso, más allá de eso, también en Israel, como no, en el caso de la guerra con Gaza, y no solamente ahí, sino también por ejemplo, ¿no? Las colonias, llevar civiles a un territorio que tú has ocupado militarmente, eso también es un crimen de guerra, por cierto, ¿no? Y entonces, claro, todas estas colonias israelíes violan evidentemente el derecho internacional y también, por lo tanto, pueden dar lugar a persecución penal contra los responsables. Bien, he ido corriendo, es un tema tan amplio, que es difícil, ¿no? Capsularlo en una exposición de 40 o 45 minutos o 50, ¿no? Como ha sido este caso, pero todavía tenemos unos minutos, ¿no? Entiendo que todavía media hora, un poco más, para las preguntas. Así que, pues nada, quedo a su disposición para las preguntas que quieran formular. Muchas gracias, doctor Belaunde. Preclara exposición. Agradecemos cada detalle en la información. Creo que nos invita a poder conectar justamente la importancia de los crímenes que vemos que se cometen en diferentes latitudes del planeta a propósito de los conflictos que estamos viviendo y la importancia de conectar también el derecho internacional humanitario con el derecho penal internacional. Enseguida entonces pasamos a las preguntas. Tenemos participantes que han compartido
algunas interrogantes. Invitamos a Ana Martínez para que pueda formular su pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Agradezco la exposición del doctor Belaunde. Disculpen que no puedo prender la cámara, pero tal como indicado en el Padlet, mi pregunta iba dirigida hacia el uso de countermeasures en la comunidad internacional. ¿Qué tanto, bajo su perspectiva, considera que han funcionado este tipo de medidas para poder evitar el llegar al uso de la fuerza entre los actores de la sociedad internacional? Muchas gracias. Evitar, bueno, para evitar los conflictos, bueno, hay en general, ustedes saben que existe medios pacíficos en general, ¿no? Todo en términos generales, existen medios pacíficos para evitar las guerras, ¿no? Y para eso están los tribunales, ¿no? Están los arbitrajes, y también, como no, Consejo de Seguridad puede tomar medidas sin llegar, por supuesto, por ejemplo, ¿no? Sin llegar, por supuesto, a autorizar una intervención militar, pero sí puede autorizar, por ejemplo, sanciones, ¿no? Sanciones para presionar al país, ¿no? Que está agrediendo a otro, que puede también adoptar ese tipo de medidas, ¿no? Hay todo tipo, por ejemplo, arbitrajes. Ustedes saben que entre perdón, Argentina y Chile estuvieron prácticamente a punto de una guerra. Esto fue en razón del canal de Beagle, ¿no? En la Patagonia, y se dice incluso en ese momento que prácticamente los tanques 84. Pero en realidad pues depende mucho también de la relación de fuerzas, ¿no? Si hay un país que tiene, todo eso tiene que ver con esto, ¿no? Esto tiene que ver con si un país tiene suficiente, ¿no? Suficiente poder, puede pasar por encima. Ahora, el tema de la Corte Internacional de Justicia, que puede tomar efectivamente medidas provisionales, otra vez, y creo que lo dije al inicio, ¿no? El derecho internacional es un derecho relativo y de aplicación aleatoria. Entonces, ¿qué pasa? Si la Corte Internacional de Justicia dicta una medida y el país no la quiere cumplir, el país al que ha sido, digamos, objeto de esa medida, no la quiere cumplir, simplemente pues no va a pasar nada. Si ese país es suficientemente poderoso, lamentablemente es así, ¿no? Eh, eh, Así que eso es lo que pasa. Ahora, por ejemplo, tengo un caso, claro, no tiene que ver necesariamente con la Corte Internacional de Justicia, pero sí, por ejemplo, con la Corte de Arbitraje, ¿no? También internacional, que dictó, ustedes saben que en estos momentos en el mar del sur de China, China no quiere, no respeta el derecho marítimo, ¿no? Que le atribuye zonas de territorio marítimo y zonas económicas exclusivas a los países ribereños. China dice que por razones históricas todo ese mar le corresponde. Y Filipinas acudió ante la Corte Internacional de Arbitraje porque China impedía a sus pescadores, a los pescadores filipinos, pescar en su propio territorio y en su propia zona económica exclusiva, ¿no? Que como saben ese espacio que va hasta la milla 200, que te da no territorio, pero sí, ¿no? Derechos económicos exclusivos, es decir, pescar o hacer, ¿cómo se llama? Exploración gasífera, explotación gasífera y petrolífera, ¿no? Y este tribunal de arbitraje falló a favor de Filipinas, ¿cómo no? Pero China dijo que eso no se le aplicaba. Entonces, lamentablemente, ¿no? Como dije, el derecho internacional es de aplicación aleatoria. Si hay un país que no quiere cumplir una orden de un tribunal, de la Corte Internacional o de cualquier otra corte internacional, ¿no? Un tribunal de arbitraje, simplemente pues no le va a pasar nada. Y normal, no más. Lamentablemente es así. Como en el caso en Naciones Unidas, como saben, pues hay países que tienen un privilegio para vetar o no resoluciones. Entonces, lamentablemente sí, es una también de aplicación relativa, ¿no? Muchas Bien, gracias.
Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. La participante Liv Paraguaya Araujo también ha formulado una pregunta. La invitamos a, por favor, prender su micro. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, doctor Francisco. Sí, mi pregunta en realidad son dos, pero quisiera empezar con la primera, que es, en la guerra de Medio Oriente, se supone que Israel justifica todo su accionar bajo esta idea de principio de legítima defensa, y claramente está apoyado por países como Estados Unidos, Francia y Argentina y así. Pero, ¿cuáles serían los parámetros o cuáles serían los límites para que ese principio no llegue a afectar a la población como sucede en Gaza? Bueno, acá justamente ahí tiene que ver precisamente con el derecho penal internacional, ¿no? Y con las normas humanitarias. Se supone que ok, tú pones el hecho que tienes derecho a defender. Ahora, el derecho derecho a la defensa es, en este caso, claro, es un grupo irregular que atacó a Israel, ¿no? Y bueno, Israel tiene todo el derecho a defenderse. A ver, ahí tiene que ver cómo es llevada la guerra, ¿no? Israel dice, sí, lo que pasa es que Hamas su gente está en medio de la población civil y ellos utilizan, ese argumento de siempre, ¿no? Utilizan a los civiles como escudos. Ahora, eso se puede entender, pero finalmente al momento de que esto se investigue, se tiene que entrar al detalle. Por ejemplo, oiga, usted lanzó un bombardeo para matar a un dirigente de Hamas. Y en ese bombardeo murieron decenas de civiles, mujeres y niños. Israel dirá, bueno, el objetivo militar era matar a esta persona. Es más, Israel está utilizando la inteligencia artificial para matar a todos aquellos que considera miembros de Hamas, ¿no? Y claro, aparentemente dicen, no, sí, pero igual siempre hay una persona que decide si o no se va a lanzar una operación contra una persona que ha sido designada por el sistema de inteligencia artificial como miembro de Hamas, ¿no? Pero aparentemente, según investigaciones periodísticas, siempre el responsable no va a discutir lo que el sistema de inteligencia artificial le está diciendo. La pregunta que habría que saber es, ¿ese sistema de inteligencia artificial dice, oiga, si matamos a esa persona van a morir 100 civiles, mujeres y niños? Yo por lo menos no tengo la respuesta. No sé si efectivamente parte de su sistema dice eso. ¿Hasta qué punto se justifica matar a un mando medio, por decir, ¿no? A un mando medio que si quiere ser líder, ¿no? Matar a un mando medio y matar a 100 civiles, ¿no? Cuando mataron al número 2, al líder militar, Mohamed Dief, ¿no? Que Israel dice que ha muerto, pues ese ataque significó la muerte de también, creo que casi un centenar de civiles, incluidos mujeres y niños. Entonces, pareciera que para Israel matar a un miembro de Hamas, ¿no? Porque además muchas veces matan a un miembro de Hamas que está durmiendo con su familia, ¿no? Y se enteran ellos que está ahí, que ha salido del túnel, por decir, ¿no? Que no está en el túnel, que ha salido y ha dormido con su familia, y entonces se justifica en ese momento matarlo, aunque esté toda su familia ahí. Entonces, claro, eso es una cosa que va a tener se va a ver en el tribunal, en la Corte Penal Internacional. Si es que continúe efectivamente con este proceso, supongo que sí, va a tener que ver todo ese tipo de detalle, ¿no? Hasta qué punto se justifica, ¿no? Y otra vez, ¿no? ¿Vale un miembro muerto de Hamas, o incluso que es un mando medio, o incluso menor jerarquía, vale 100 civiles, mujeres y niños? Complicado, bien complicado. Y la verdad que ahora en estos momentos también Gaza está totalmente casi semidestruida, ¿no? Es terrible lo que está pasando. Entonces, eso va a ser tema obviamente de la investigación, ¿no? Y si se ha lanzado una investigación y hay un pedido de la Fiscalía, es porque consideran que Israel simplemente no está pues cumpliendo con las normas internacionales que dicen que hay que proteger a los civiles. No solamente a los civiles, sino, como dije, incluso, ¿no?, a enfermeros, ambulancias y también trabajadores humanitarios, ¿no?
voluntarios humanitarios, ¿no? Como este caso de Children, no recuerdo el nombre en estos momentos, ¿no? Que también fueron objeto de un ataque. Sí, me parece que igual no es necesariamente, o sea, es culpa de Israel, pero me parece que también se extiende a otros países como Estados Unidos. Y ahí va mi otra pregunta, porque Estados Unidos hasta ahorita creo que va planteando como 3 vetos en el tema de Israel y Hamas. Entonces, mi pregunta iba si se puede plantear algún tipo de limitación de derecho al veto, porque, o sea, justamente por esos vetos es que se ha ido prolongando, a mi parecer, la guerra entre Hamas e Israel. Sí, no, definitivamente, a ver, Estados Unidos, curiosamente, Estados Unidos siempre ha adoptado las resoluciones que, por ejemplo, ¿no? Dicen que Israel tiene que cesar la ocupación en Cisjordania, ¿no? Pero, ok, perfecto, se han adoptado esa resolución, muy bien. O también la resolución que condenó a Israel por haber anexado Jerusalén Oriental, ¿no? Y haber anexado el Golán, porque eso obviamente viola el derecho internacional, que tú no puedes hacer conquistas militares, ¿no? Entonces Estados Unidos sí, condena, pero, oiga, pues tome el siguiente paso, sancionar a Israel, ¿no? No se oponga usted a que el Consejo de Seguridad adopte sanciones con Israel, pero no, ahí sí ya no, ahí sí ya no, ¿no? Entonces, claro, hay mucha ambivalencia. Ahora, Estados Unidos, como decía, en Afganistán han habido bombardeos, ¿no? Estados Unidos siempre me dijo que había sido efectivamente un error o mal cálculo. No recuerdo bien los argumentos que dio Estados Unidos, pero en todo caso, en el norte de Afganistán hubo bombardeos norteamericanos y por ese motivo es que la anterior fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación, ¿no? Contra Estados Unidos y entiendo que ha quedado congelado todo esto, ¿no? Creo que las sanciones que aplicó, oficialmente han sido levantadas por Biden, eso sí, las sanciones contra la fiscal esta, ¿no? Muy valiente, han sido levantadas, pero ahora, como digo, están amenazando con también aplicar sanciones al actual fiscal por este pedido de orden de captura contra Netanyahu y su ministro de Defensa. Entonces, bueno, lamentablemente sí, es algo que... Y el tema del veto, hay muchas propuestas, pero no va a pasar. Olvídense, ese es un sueño, no va a pasar, no se va a levantar el veto, lamentablemente. Los países, algunos dicen, no, pues yo también quiero mi derecho al veto. Brasil dijo, oye, yo soy un momento dado decía, Lula decía hace unos años antes del escándalo Odebrecht, oye, Brasil está de moda, somos la octava economía del mundo, yo tengo debería tener derecho al veto, ¿no? Alemania lo mismo, ¿no? Incluso Alemania propuso a Francia, oiga, ¿qué tal si tu derecho a veto, ¿no? Lo compartes con todos los países de la Unión Europea? Por supuesto, Francia no quiso saber nada, ¿no? Entonces, no olvídense, eso no va a pasar. Por más que el canciller haya ido y hizo una propuesta, que sí, que hay que el veto tiene que ser, ¿cómo se llama? No uno, sino 3 países para que pueda pasar. No olvídense. Eso no va a pasar. Lamentablemente no, pues, porque finalmente son esos países los que van a decidir si se da una reforma o no. Yo lo veo muy, pero muy complicado. Ya, muchísimas gracias, profesor. Gracias, doctor Belaunde. Y vamos con las últimas 3 preguntas. Em, Una está referida a saber su opinión acerca de si los eventos recientes en Gaza podrían ser catalogados como genocidio bajo la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, considerando los elementos de intención y la definición específica de la Convención. Y asimismo, ¿qué medidas deberían implementarse desde una perspectiva del derecho internacional para garantizar la seguridad de la población civil y evitar que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos? Sí, el tema del genocidio es un tema este, es bastante polémico, ¿no? Efectivamente, se tiene que mostrar... Ah, me quedo solo. Uy, ay, ay. Sí, no, doctor, lo escuchamos perfectamente. Ah, ya, pero no veía nada. Ya. Se tiene que mostrar la intencionalidad. Entonces, lo que dijo Sudáfrica es que fue el que planteó este tema, lo que dijo Sudáfrica, veamos los discursos de las autoridades israelíes tras los atentados el 7 de octubre. Claro, ellos dirán, bueno, pues la sangre estaba caliente, ¿no? La sangre estaba caliente. Entonces,
Por lo tanto, no se podría decir que había intencionalidad, ¿no? Que es verdad que lo que dijeron varios responsables era atroz, ¿no? Atroz. Pero, efectivamente, la intencionalidad eventualmente podría no ser también formulada de manera expresa, sino que se ve a través de lo que está pasando, ¿no? Israel dice que no. Israel dice que no hay ningún tipo de intencionalidad y como ellos dicen, ¿no? Lamentablemente que muera la gente civil no es debido a su responsabilidad, sino es responsabilidad de Hamas, ¿no? Yo no tengo con toda franqueza una opinión totalmente formada sobre ese tema, ¿no? Tendría que estudiarlo más para ver si efectivamente... Yo sí creo, de hecho, que hay gente en Israel que quiere acabar con los palestinos. De hecho, hay el Smotrich, que es el ministro de Finanzas, y Ben Gvir, que es el ministro de Seguridad, que obviamente, además, Smotrich lo ha dicho, claramente lo dijo, él es miembro del gobierno, dijo, oiga, nosotros tenemos que, si no fuera por la presión internacional, acabaríamos con la población de Gaza, ¿no? Los mataríamos de hambre. Oiga, es el ministro, claro, el gobierno de Netanyahu, nosotros no compartimos esa idea. Pero es verdad, otra vez vuelvo al tema, ¿no? El hecho de matar tanta gente civil, no tomar y decidir finalmente matar a un líder o a un mando medio y no les importa que mueran 100 personas, o el hecho que hay gente que está comenzando a morirse de hambre, oiga, ¿eso no podría calificar como genocidio? Entonces, claro, el genocidio puede tener se han dado, por ejemplo, ¿cómo se llama? En la guerra de los Balcanes también un pueblo, se me dio el nombre, donde mataron a 8.000 hombres, ¿no? No a las mujeres y a los niños, pero sí a los hombres. Ahí, si mal no recuerdo, se dijo que esa masacre por los serbios había sido también considerada genocidio, ¿no? Entonces, sí, pues, hay una gama, el derecho te permite, ¿no? Digamos, considerar genocidio situaciones que donde alguno diría, no, pues no es como el holocausto, no, pues, pero ha habido pues una intención de matar a un pueblo específico, ¿no? E incluso también se habla incluso de genocidio cultural, que es un poco lo que se reprocha a China en el Xinjiang, con este pueblo de los uigures, ¿no? Donde incluso a la gente que se pasea con el Corán la pueden perseguir y cosas por el estilo, porque es una población musulmana que ni siquiera étnicamente no son chinos, ¿no? Son otro pueblo. Lo que pasa es que China pues, es un país que de alguna manera es como un imperio, ¿no? Tíbet tampoco son, por cierto, los tibetanos tampoco son chinos, ¿no? En fin, el tema es complejo y lamentablemente no puedo dar una respuesta. Ahora, sobre las medidas, lamentablemente, Estados Unidos tenía que pronunciar. Estados Unidos ni siquiera puede imponer a Israel para tu guerra. No puede. Israel no le hace caso, ¿no? Y entonces están esas negociaciones para un cese el fuego. Y nada, porque para todo indica que ni Netanyahu ni Sinwar, el líder de Hamas, quieren una tregua. Entonces, si la principal potencia del mundo no puede obligar a su aliado a un cese el fuego, ¿no? Y a tomar medidas, pues lamentablemente la realidad es la realidad, ¿no? Es una pena. Gracias, doctor Belaunde. Y bueno, vamos con la última pregunta. ¿Nos puede dar ejemplos del uso de derecho de veto en el contexto histórico de América Latina? Bueno, el contexto histórico de América Latina, no, pues porque no hay ningún país latinoamericano que tiene ese privilegio, ¿no? Este, eh, Como digo, Brasil dijo, bueno, ya que no quieren retirar el derecho de veto, entonces por lo menos me lo den a mí también, ¿no? Así que nada, América Latina siempre tiene que soportar esas reglas. Ahora, que se haya dado alguna situación en que haya implicado un país latinoamericano y que haya, pues, de parte de las potencias, haya habido un derecho de veto, estoy tratando en estos momentos de recordar, no recuerdo si ha habido, por ejemplo, una resolución para tomar una medida contra un país latinoamericano y haya sido objeto de un veto. Con toda franqueza, la memoria me falla, no recuerdo ahora, por ejemplo, te metes contra Cuba,
Bueno, Cuba, en la medida que se ha tomado es a nivel de la OEA, que ha sido expulsada, fue expulsada tempranamente de la OEA, ¿no? Pero a nivel de Naciones Unidas, medidas adoptadas contra un país latinoamericano, incluso contra Venezuela no se podría adoptar ninguna medida, ¿no? Porque claro, Rusia se va a oponer y probablemente China también, ¿no? Entonces, no recuerdo en estos momentos se hubiera podido dar en otras circunstancias algún tipo de veto que haya afectado, ¿no? En uno u otro sentido a un país latinoamericano.